Vale, pues Vale. entonces entraríamos en eso, ¿no? En las fuentes etnográficas, Vale. historiográficas. Y nuestro amigo Gadifer de la Salle. Vale. Aquí, bueno, tú estuviste leyendo también bastante sobre el tema de las lenguas cortadas, ¿no? Sí, un poquito estuve leyendo. Bueno, empezamos explicando lo que es el temita. Vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Vale. ¿Cómo se llamaba Vale. digamos, el que da origen a el nombre del El autor, que testamento. no me acuerdo? El No. restaurante, ¿qué dice? Oh, vale. Buah. Bueno, El autor de la el teoría, autor, que siempre se me olvida. Alejandro Siorenescu. Vale. A ver, porque una de, digamos, Sin duda, sin duda. un señor tan hermoso como su nombre, en fin. Es un señor tan hermoso como... Una de las, digamos, causas, ¿no? Del poblamiento, ¿no? Del primer poblamiento de las islas se basa, o muchos de los primeros, vamos a decir, historiadores, cronistas, como lo quieras llamar de la época, sobre todo desde el 14 en adelante, 15, 16. No, pero Siorenescu es el que elabora la teoría ya tipos más Ya. contemporáneos. Sí, bueno, porque yo iba a hablar del origen, luego ya no sé. Vale. Bueno, habla tú de ese entonces, habla tú de ese. Perdón, disculpa. No. ¿Sí? Sí, No, sí, vale. sí. Pero, si no me pierdo. Vale, espérate, ¿qué me estás diciendo? Hablando del origen. El origen. Vale, eso. Historiadores del siglo XIV. adelante. Vale, pues, pues hay una leyenda, ¿no? Se supone que se le denomina la leyenda de las lenguas cortadas. Y ese me fue el hilo. El testamento de los tres hermanos. Vamos a empezar Vale. por ahí a lo mejor. Vale, como estábamos hablando de las fuentes etnográficas. Claro, al historiográficas. Vale, final, yo no sé si tú te... Bueno, los dos leímos ese artículo. exacto. Que sí, que al final tanto Gadifer como casi todas las demás... Habían tenido contacto Exacto. en segunda mano, tercera mano, por Exacto. decirlo así, con esta leyenda. Pero vamos a explicarles un poco el tema. O sea, aquí llegó a... Es claro, si no nos Qué vamos a mucho. perder un poco. Hay que pensar que antes de la conquista per se, llegan los catalanos mallorquines, ¿no? Cierto. Y vienen aquí y se nombra a un arzobispo que estará situado en Gran Canaria. Sí. Que eso, si no me equivoco, es el ajusticiamiento es el 1392. Siglo XIV, básicamente. Llega el arzobispo, se asienta aquí y empieza a hablar y a recopilar información sobre todas las poblaciones aborígenes de la isla. Exacto. Y en ese documento se recoge la procedencia de la gente. Ese documento, llamado el Testamento de los Tres Hermanos, es sustraído de las manos del arzobispo, una vez es ajusticiado, por el Guanartemato de Galdar. Guanartemato es la demarcación territorial. Sí, aunque entraremos más en Sí, profundidad, pero para aplicar ya términos, es la demarcación territorial de una de las mitades de Gran Canaria. Sí. Es como para tener el tema de los mensellatos, básicamente. Pues ajustician a este arzobispo, se llevan el documento, ya es el momento después de la conquista, Pedro de Vera no les roba, sino requisa ese documento y después se deposita en la Catedral de Gran Canaria. En la biblioteca, librería, como quieras llamarlo, de la Catedral de Santa Ana. Exacto. Y será consultado por varios Cronistas, y autores como Abreu Galindo. Fray. Hasta que en el 1600, antes de que Abreu Galindo termine su libro, Exactamente. desaparece este documento y a día de hoy no sabemos dónde se encuentra. Exacto. Esto es una realidad de Canarias Común. Bastante común, sí. Exacto. Entonces, Bueno, yo creo que de Canarias y de del muchas mundo entero. otras zonas, exacto. Claro, entonces tenemos ese problema que tenemos lo que cuenta Abreu Galindo y otros que se basan en ese testamento de los tres hermanos, pero no tenemos el testamento de los tres hermanos. Bueno, lo cierto es que Abreu Galindo también, para mí, es un crack. Para mí es un crack, porque el tipo coge y te habla de un origen africano de las poblaciones, te hace los parentescos, te habla de analogías lingüísticas, que a lo mejor el señor no tenía metodología, obviamente, de la época también. pero que un tipo del siglo XVI, XVII. El del Rubicón. ¿Qué pasó? ¿a qué te refieres con lo del Rubicón, Aarón? Es que no me ha salido. Sí, es que tenemos aquí los chats, pero hay uno que va más lento que otro que va más rápido, así que... Sorry. Lee en voz alta cuando da su Sí, Ajá. vale. Bueno, si no, ya lo comento. ¿Qué estás haciendo? ¿Que era un crack?
Hombre, porque vamos a ver, igual que después llegaron otros, llamemos investigadores de siglos posteriores que ya empezaron a negar tajantemente esa asociación de las poblaciones africanas, ¿sí? Con los primeros poblamientos de Canarias. Este señor en el 1600 ya a lo mejor se estaba tirando ese planteamiento por tirárselo, pero ya te digo, lo que yo he leído es eso, de que el nota se basa en... No, y tiene bastantes, o sea, tiene varias obras que dentro de cada son una fuente bastante... Bueno, chicos, vamos a... Espérate, porque me están preguntando. Aarón, ¿no? Que sí es el obispo del Rubicón, creo que fue la primera. No, yo no lo tengo claro. Sé que lo nombran como arzobispo de Gran Canaria, pero más allá de eso tampoco yo he profundizado. Y para Egipto, ¿no? Danaos, sí. ¿qué nombre es? Danaos. Vale. No, this is not about Egypt. This is about the Canarian Islands Aborigines. And it's kind of related to Egypt in some aspects, but we will say why it's not. No, it's not Egypt. Yeah, anyway, it's North African people, and the theories about how the people got into the archipelago. Ok. Vale. Vale. Pues eso estaba hablando entonces. Este hombre, Fray... Sí, básicamente decir eso. Era un apunte ya que sacaron el tema de Abreu Galindo. Porque junto al otro Fray Alonso de Espinosa son esa gente del siglo XVI y XVII que también tienen contactos con los descendientes, porque no todos los aborígenes desaparecieron, y hablaremos de eso también en más profundidad, pero tuvieron contactos con esos descendientes y por lo tanto son unas fuentes que no sé si hasta qué punto fiables, pero sí de las que se puede rescatar información bastante valiosa. De hecho, no sé si era de Espinosa o... Creo que era Espinosa, que precisamente que es el que escribe, ¿no? Una, digamos, historia de Canarias. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Si van a hablar más de la edición de La Salle, bueno, vamos... no se pierda, porque si no pasamos a diapositiva. Creo que ya les ha dado también un poco de tiempo de leer el fragmento que aquí hay, ¿no? Y antes de pasar de eso, también quiero comentar otras cositas. A partir de esta teoría, también se suele plantear otra teoría que vamos a profundizar bastante más en el el próximo fin de semana, que es la de la Deportatio in Insulaum. Creo que es. Lo siento, pero yo de latín lo controlo mucho. Ahora sueco, pero no latín. Exacto, ahora sueco, pero no latín. Ha sido bello es todo. Esta teoría, básicamente lo que se hace referencia es unas deportaciones en tiempos romanos de unas poblaciones que se sublevaron hacia las Islas Canarias. ¿Del norte de África? Exacto. Como ya explicaremos más en profundidad y tal, tampoco hay un documento que evidencie esto, y acá hay constancia de que para poder decir que se ocurra esto... Mira, perdona, Aarón, que ya miró, la primera iglesia y diócesis de Canarias fue la del Rubicón, en Lanzarote, para el siglo XV o así. No, pero esto es antes de en sí de generar la propia iglesia, ¿no? Tenemos que ponernos también en el contexto del momento. Esto es antes de que se produzcan las conquistas, estamos hablando del siglo XIV, y es el momento en el que vemos las querellas entre Portugal y el Reino de Castilla por el control y la expansión por el Atlántico. En este momento tiene que realizarse el Tratado de Alcazaba, y para poder justificar que Castilla es la que tiene la potestad de ir y evangelizar las islas, porque al final, al existir población, tienen que acceder a un tratado con la Santa Sede para poder ir hasta las islas y estar moralmente resguardados, vamos a decirlo así, para poder conquistar el territorio. Entonces, este arzobispo se dedicó a recopilar esta información, a reconocer las poblaciones que habían, para después tener un justificante de cara a ser moralmente apto para la colonización y la conquista. Que por eso, ya también le dedicaremos un directo al tema de la conquista, de la colonización, pero sí podemos adelantarles que al final pasó una división simplista
nosotros lo dividimos en la etapa de contactos previos, conquista y colonización. Y esos contactos previos los podemos situar en torno al 1200 y largo. O sea, estamos hablando de que la conquista se inicia en 1402, si no recuerdo mal, 1400 para entrarme a la piscina sin agua tampoco. Y estamos hablando de unos contactos que se están produciendo desde 100 años antes. Como mínimo. Bueno, no sé. ¿De aquí algo más? Nada, lo dicho, que de aquí sale la teoría de la deportación romana, Exacto. o se basa en cierta manera en este aspecto también, y que tampoco hay una referencia clara, porque lo que se suele plantear, No, es que sí. que lo que se suele plantear es que cuando se hace este tipo de deportaciones debe haber una constancia de quien quiera deportar, notificarlo al emperador y que el emperador responda a dicha notificación. Además, es decir, tendremos que tener 2 documentos que certifiquen este... Y siendo los romanos como eran, o sea, la jurisprudencia de ese tema lo tenían bastante bien controlado. Entonces es extraño que por esa parte no se haya encontrado, o aún, no, pero vamos a ponerlo así, pero que no se haya encontrado ningún documento. Nada que lo... A lo mejor no es extraño, pero sí hay que poner sobre la pista. Es decir, esos documentos existían y no tenemos nosotros el documento que nos avale lo que estamos diciendo, o lo que dice aquí. Obviamente, y aquí rescato la frase de nuestro profesor Delgado, la ausencia de evidencia no es la evidencia de su ausencia, ¿no? Por lo que no podemos decir que no fuese así, pero tampoco podemos dar por seguro que esto fuera de esta forma, ¿vale? Sí, dale. Bueno, solo me acabo de acordar que el texto este se supone que era refiriéndose a La Gomera, ¿no? A los habitantes de La Gomera. Exacto, sí. Exacto, pues se habita un pueblo con un lenguaje extraño, que hablan con los besos, porque claro, entonces como que a diferencia de la Salle, pues... concordó. Sí, no te preocupes. Nos vemos en el siguiente directo. Gracias por apoyar. Ya lo subiremos también a YouTube. Claro. Se quedará subido aquí. No te preocupes. Gracias por pasarte. Solo faltaría. Pues eso, que autores recientes pues dicen que Gadifer probablemente lo que hizo fue relacionar esa leyenda con lo que le contaban o lo que se supone que le contaban en La Gomera. Y decía, vale, pues estos que hablan con este idioma tan extraño que no conozco, que encima en La Gomera, para los que no sepan, tienen el idioma del silbogomero, que a través de una forma extraña que tienen de silbar se pueden comunicar, y claro, eso pudo resultar tan extraño que dices, vale, pues esto me concuerda con esta leyenda, le cortaron la lengua y ya tienen que silbar. Exacto, sí. Siendo un poco... Dicho mal y pronto. Exacto. Sí, pero es lo que plantea, básicamente. Sí, básicamente. Sí. Por eso es así. Bueno, pero eso lo hablaremos más En a profundidad la próxima semana. Vale. La serie de nombres es esta, por eso decía antes lo de vamos a centrarnos en Gadifer, porque no estamos votando ya a otros autores. Hay gente que nombraremos o que eso nos ha pasado, casi todos ellos van desde el siglo XVIII hace nada, básicamente, mediados del XX. Antes del siglo XVIII. Antes, cierto, perdón, Abreu. Fray Alonso de Espinosa, si no me equivoco, es del 17. Sí. 17. Entonces vamos desde el 17 prácticamente, y con la formación que tenemos hasta hoy, 21. Sí, no sé, por ejemplo, sabemos lo que decíamos antes de Abreu y Galindo, que ya él asociaba las poblaciones canarias con un origen africano. Bueno, vamos a empezar un poquito por orden. Fray Alonso de Espinosa. Bueno, pues son coetáneos. Sí, pero los dos nos dan la misma teoría. Vale, pues déjame decir a Abreu y tú dices a Espinosa, ¿no? Uno cada uno. Pero básicamente es eso, no me voy a estar repitiendo lo de antes. Abreu Galindo se centra en buscar pues esos parentescos, esas pruebas que sustenten su teoría de que las poblaciones canarias que él se encuentra pues tenían un origen norteafricano. Y creo que bastante bien tirada, ¿no? Bueno, yo ahí discrepo un poquillo. Porque la verdad que es verdad, él te lo relaciona con África y es muy acertado. Pero te lo relaciona a través del mito bíblico de los hijos, de los nietos de Noé. Que, oye,
Esa teoría a lo mejor... Sí, pero también hace analogías lingüísticas, o sea, claro. Son gente que ante todo son curas y... Obviamente, Entonces, ¿cómo entendido en sería? ese contexto. Son hombres de la iglesia, ante todo, o sea, dentro de claro, no, por supuesto, o sea, aquí lo curioso con esta gente es que se empieza también a mezclar los mitos grecolatinos con la mitología, o si se puede decir así, corrígeme, cristiana o sí, católica. claro, por supuesto, todas estas personas, según más atrás, pues en el tiempo más, pero todas tienen una construcción cultural judeocristiana con todos los relatos bíblicos, entonces claro, relacionan muchas cosas con eso, y es su esquema mental. Sí, claro. Bueno, y tenemos al otro autor, el coetáneo más o menos, sí, básicamente. Más o menos viene a remitirse a la misma idea de la procedencia africana, pero todo justificado casi siempre en el mito de comer. Bueno, vamos a empezar. Esta teoría se basa en Noé. Los hijos de Noé serían, los hijos del hijo de Noé, que es Jafet. Uno de ellos se llama Gomer, que se asenta en África, y a través de haberse asentado en África... La población jafética. Bueno, las de Gomer en este caso. Aparecieron. Dice que aparecen vírgenes de repente y que eso ayuda a la evangelización de la población. Claro, a ver, ese aspecto me gustaría tocarlo, sobre todo en la sección que vamos a hacer de sociedad, porque a mi gusto personal vamos a intentar tocar un poco cómo podría haber sido esa mitología y esas creencias aborígenes, y al final hay un sincretismo entre el cristianismo y el mundo, la mitología guanche en este caso, con la figura de la Virgen de Candelaria, su llegada mítica y cómo los aborígenes del mesillato de Weimar, Weimar, ¿no? O Candelaria. Está en Candelaria, pero yo ahora no me acuerdo de la división de los mesillatos. A mí no me preguntes. Me mata. Yo creo que es Weimar. Yo también, de todas maneras, corríjanos los del chat, por favor, porque que ahora mismo me acaba de matar, literalmente. La Virgen del Pino también, claro. Esa es mi Virgen. Claro. Perdí el hilo. Lo de las vírgenes. Vale, pues todo eso lo tocaremos más en la parte de sociedad, de la religión y ese sincretismo y cómo... Sí, porque queremos dedicarles un espacio un poco a la sociedad de cada isla, porque como se avanzaba en el directo de la semana pasada con el vídeo, al fin y al cabo son 7 culturas diferentes, similares pero diferentes, entonces queremos dedicarle un directo específicamente a eso porque nos parece muy interesante, entonces no queremos profundizar mucho en ello. Exacto. Para no aburrir tampoco. Pero vamos, que durante la primera época donde se trata de explicar el origen... No te justifiques, Aaron, no te preocupes, está bien, si está bien que preguntes. Claro. A ver, nosotros porque sabemos la organización que tenemos, ¿sabes? Claro. Lo estructuramos de una manera, nosotros jugamos con trampa. Claro. Lo que hay que dejar claro, ¿vale? Para seguir avanzando un poco en las fuentes estas. Siglo XVI primera parte de los cronistas. Justificación bíblica de la llegada a la población. Acertado en una procedencia africana, tal y como nosotros sabemos, en base a los datos de ahora. Sí, como ya llegaremos a ello. Y, la relación eso con su propia mitología, porque al final el cristianismo tiene su propia mitología y esta es la que justifica eso, ¿vale? O sea, lo relaciona incluso con el mito de la Torre del Babel y demás, que explica, bueno, ya saben que explica por qué en la Tierra hay tanta diversidad de idiomas. Pues en Canarias pues lo mismo, hay diversidad de idiomas porque tal. Un patiburrillo de mitología cristiana para justificar que ellos tenían que llegar allí y conquistar las islas. Y lo que avanzamos la semana pasada, que al fin y al cabo, aunque los castellanos o europeos no lo supieran, las islas sirvieron como laboratorio de prueba en todos estos aspectos para después la conquista y colonización de América. Entonces es muy interesante por eso también. O sea, nosotros no solo queremos destacar las Islas Canarias por las Islas Canarias, sino porque consideramos que tienen un peso importante en la historia, por lo menos en ese periodo, ¿no? Hombre. ¿Sí, no? Sí, un poquito.
No sé, si quieren decir algo más de los autores así del siglo XVI, XVII. Bueno, pasar a nombrar ya, te digo, los del siglo XVII, XVIII, como Viera Clavijo y Sabino Bertelo, creo que va tocando. Sí, bueno, Sobre todo, de Viera Clavijo yo tengo poco, en verdad. Tengo poco. Viera Clavijo fue el que recuperó la creencia o la relación entre Canarias y la Atlántida. Sí. Yo sé que el nodo cogía y discutía un poco todas esas asociaciones con África que dices tú. Por eso ponía yo en perspectiva y en valor que más allá de toda esa justificación que le pongan religiosa detrás, y estos señores del 16, 17 cojan y sí se marquen el origen africano. No, Muy no, interesante no por eso. Exacto. de manera. Porque después vemos a Viera Clavijo que coge y dice, bueno, no me parece correcto. También esto va en relación con la exaltación que hace Viera Clavijo y la relación sobre todo con esto, lo que ya hablábamos antes, el mito del buen salvaje, que el estado primitivo del hombre es el de la bondad, que habían paces en las islas, la nobleza del guanche. Sí. Ideas que hoy a día de hoy tenemos claro que así no funciona, ¿no? Pero bueno, también esto visto desde la perspectiva de que él es nacido en Los Realejos, de Tenerife, y al final también a lo mejor siente esa conexión con la población aborigen y quiere exaltarla respecto a la historia de su tierra. Sí, claro. También en la misma línea nos encontramos a Sabino Bercelot. A los que hayan estudiado historia en La Laguna les tiene que sonar toda esta gente. O sea, historia de Canarias uno se basaba en casi todos ellos. Pues volviendo al Sabino Bercelot bebe sobre todo de lo que hablábamos al principio. Exacto. Rousseau no, gracias. Dilo. No, dice Alberto, ya sabemos que en el 18 y el 19 las drogas eran muy duras. Un poco. La drogueína. Pero volviendo a lo de Sabino, pues él bebe de las fuentes, sobre todo lo que hablábamos antes, de Plinio el Viejo, siguiendo un poco la línea esta de seguir asociando con las civilizaciones del Mediterráneo. Lo interesante es que en relación a lo que hablábamos, o de lo que mencionó antes Hacha, de Juba o Yuba II, este señor sostiene un poco que el poblamiento se produciría a partir de esa expedición fomentada por Yuba, ya cuando es rey de Mauritania. Entonces vemos que estos señores del 18 y del 19, aparte de tomar muchas drogas, como dice Alberto, pues cambian un poco o tiran hacia asociar las teorías del poblamiento con el mundo mediterráneo. Y lo interesante es que no voy a adelantarme por si ustedes quieren hablar de un par de ellos que van antes, pero este señor está muy asociado con después Álvarez Delgado, que bueno, ya llegaré a eso, pero si quieren ustedes hablar un poco de yo ya empezaría a comentarte un poco el siglo XIX, que ya es donde empieza un poco más de chicha. Bercelot es del 19, básicamente. Vale. Que ahí también encontramos a Chili Naranjo, que como le pasó a un colega del grupo, pues no son dos personas, es una. Precisamente voy a por Chili Naranjo. Perfecto. Porque en esta ya empiezan a darse ya fechas y a querer situar temporalmente en qué momento llega la población a Canarias. Chili Naranjo, entre otros, van a dedicarse a estudiar la cultura material de las islas, el tipo de sociedades que tienen, el tipo de producción que generan, y con este análisis quieren dar a entender que hay una evolución de todos los procesos o todas las etapas históricas, ¿vale?, que vemos en Europa, es decir, paleolítico, neolítico, calcolítico, edad del cobre, hierro, el bronce, que me lo acabo de comer. Quieren justificar que existe esta evolución en las islas, ¿no? Y en base a los materiales que encuentran, que son del neolítico, justifican que el poblamiento debió de ser entre el tercer y segundo milenio. Para ponernos con cifras, eso viene a ser de entre el 2000 al 1000 antes de Cristo. Sí. Sigue. Sí, ¿no? Sí, sigue. No, sí. No por eso, sino... Ya, yo ya sé por qué. No voy a hacer spoiler, pero
Entonces lo sitúan eso, entre el tercer y segundo milenio. Esta es una de las primeras fechas que tenemos que quedarnos para ir comprendiendo cómo ha cambiado el panorama de plantear el poblamiento en Canarias, ¿vale? Después, bueno, No, bueno. Simplemente, bueno, hay que también entender que esta gente, pues, no tiene todo el bagaje que ya nosotros tenemos detrás, que precisamente lo tenemos gracias a esta gente, en efectivamente. cuanto a metodología, lo que hablábamos antes de los espolios que se produjeron, la- Sí, eso lo nombramos más en la parte Sí, arqueológica, que al final... sí, De todas sí, maneras, sin también duda. con Chile y Naranjo también, dentro de su contexto, también Se producen tiene grandes avances, un por supuesto. gran avance, porque él, por ejemplo, es de uno de los primeros antropólogos físicos de Canarias, él estudia en Francia, y entonces eso ya es un avance en cuanto al método científico que utilizan en los yacimientos, para las fuentes. No solo se basan ya en relatos, sino también, como decía ya, en material, ¿no? En material físico. Y además, bueno, para quien supongo que lo sabrán, Chile Naranjo es básicamente el fundador del Museo Canario, que está en Las Palmas de Gran Canaria, que en muchos casos es fundamental porque tiene muchísimas... Perdón, que está la doña aquí, la perra. Porque tienen muchísimas fuentes, materiales, tienen las momias. Bueno, el museo en sí está muy bien. Y claro, eso es fundamental para luego poder tener un estudio, ¿no? Sobre todo, digamos, estudio científico, arqueológico, como lo quieras llamar. Y luego, también de la misma época del siglo XIX, y siendo una teoría totalmente distinta, tenemos la de, y voy a intentar decir el nombre sin saber nada de alemán, Franz von Loher. Corríjame si lo he dicho mal, pero yo no tengo ni idea de alemán. Este hombre lo que viene a proponer es que si uno atiende a las crónicas, ¿vale? Suele describirse también un poco a la población aborigen como población de ojos claros y rubia. Y a su entendimiento, y volvemos a la misma historia de siempre, típica del siglo XIX, esta población tenía que ser germana. Si eran rubios y tenían los ojos claros, eran alemanes. Lo relacionan sobre todo con los vándalos. Yo no sé si se acuerdan bastante del tema de las migraciones del siglo V, cuando la caída de Roma, pero los vándalos que estaban sentados en la península ibérica son expulsados por los visigodos. Por la presión, claro. Exacto. Que se desplazan hasta el norte de África. Y aquí es donde él propone que en esa expansión al norte de África también se desvían y llegan a poblar las Islas Canarias. Claro, esto después carece de sentido cuando a través de los estudios genéticos y a través de estudios etnográficos sabemos que la población del norte de África también suele tener características fisiológicas como son el pelo rubio y los ojos claros. Que no es algo a lo mejor tan destacable, vale, tampoco soy un experto en este tema para yo que me tomen como autoridad, ¿no? Pero sí es verdad que no es razón que sean rubios y de ojos claros para relacionarlos con los pueblos vándalos. O con un origen geográfico concreto. O sea, porque ni siquiera la propia lengua o el idioma, en base a los testimonios que tenemos recogidos, tienen tantas similitudes. Sí es verdad que habrá alguna palabra que fonéticamente sea similar, pero los estudios filológicos que a día de hoy hay demuestran de que no, que la relación es con otro tipo de lengua totalmente independientes a las indoeuropeas, de donde procederían las lenguas de los vándalos, visigodos, ostrogodos y etc. No sé, ¿hay algo que hablar del idioma? No, espérate. También, que no sale ahí, también hay otros antropólogos, por ejemplo, Chile Naranjo sí está aquí. Estamos hablando de tu amigo el alemán. Y hay otro señor que es René Bernau, que también lo damos mucho durante la carrera, que es otro de los antropólogos del 19 que se viene a Canarias. De hecho, la visita mucho, bueno, del 19 y principios del 20, porque yo creo que terminó muriendo en la década de 1930, como por ahí. o sea, muere justo en el inicio del 20. Sí, pero exacto, este es un señor que lo que teoriza es en vínculos de los aborígenes canarios con el hombre de Cro-Magnon, en aquella época recientemente descubierto y tal. Entonces es como otra vez volver a la misma
como decía al principio, es como que estamos todo el rato repitiéndonos de ese vínculo con el continente europeo y para arriba y para abajo. Que llegó a distinguir en teoría dos poblaciones, es lo que he leído. Uno de origen cromañón mucho más antiguo y otro de origen semita, o sea, de origen del arco siro-palestino, se llega a decir, que sería una población que llegaría después. Complicado. Bueno, puede ser, no puede ser. Yo no tengo potestad para hablar y decir si sí o si no. Exacto. Me parece raro en base a los estudios que tenemos ahora. Exacto. Pero también lo mismo, lo dicho. Todo esto es, nosotros tenemos conocimiento gracias a toda esta gente. Exacto. Entonces, no vamos aquí a sacar tampoco toda el beef contra ellos. No. Hay otras personas actualmente que se merecen más beef. Sí. No daré nombres, pero sí. Y bueno, podemos pasar con ejemplos como Luis Diego Buscoy y Álvarez Delgado, que son más del siglo XX. Sí. Precisamente es con Luis Diego Buscoy con quien se rompe esta teoría del cromañoide, ¿no? Él, por el contrario, a través de haber estudiado las culturas que hay en las Islas Canarias, él dice que no pueden ser tan antiguas como para estar fechadas en el tercer o segundo milenio antes de la era, sino que por contrapartida él sugiere que estas debieron de llegar y asentarse entre el 550 antes de Cristo. Entonces ya nos está llevando al primer milenio, ya vamos acercándonos cada vez más a lo que podría ser una teoría más aceptable. Sí, más plausible dentro de lo que hoy en día más o menos se conoce o se tiene de fuente. Exacto. Sobre Álvarez Delgado, pues nada, nuestros compañeros nos acaba de abandonar, que se iba a hablar de este tema, así que... Pequeño lapsus momentáneo. No, hay mucho que decir, el tipo... Ahora no recuerdo muy bien si se dedicaba más al tema lingüístico. Vale, yo no he leído tanto. Yo lo cierto, perdón, tuve que ausentar. Yo lo cierto es que de Álvarez Delgado he leído poco, un señor que me pareció... Después de la anécdota, la contamos, ¿no? Bueno, la podemos contar. Un señor que rompe con Luis Diego Buscoy porque ambos trabajan en Canarias, en ¿cómo se llamaban las instituciones? Que por cierto, Luis Diego Buscoy es el que tienen ahí en la foto, trabajando en las cañadas del Teide con cerámica de origen. Exacto. Pero ¿qué dos instituciones se crean? Que precisamente uno es el... Buscoy, que es del 68, fue el comisario del Museo Antropológico Arqueológico de Tenerife, si no me equivoco. Ellos compartían un cargo ahí que era una institución, la misma institución, pero como siempre en Canarias, uno en Las Palmas y otro en Tenerife. Y a uno le dieron, ahora no recuerdo, pero vamos, que Luis Diego Buscoy quiso hacer una publicación en la que tenía que asegurar los nombres de ambos. Y creo que estamos hablando de 47, 48, 49, por ahí, ¿no? O sea, quizás un poquito después, pero... Porque lo que sí leí es que por esto Álvarez Delgado, a partir de la década de los 40, su producción académica baja bastante. Pero el tema es que por lo visto el problema que tenía con Cusco y salir que su nombre saliera junto con el de él. La cabra, perdón, Yaret, que Cuscoy además ha sido la principal contribución al estudio de los guanches y de los primeros en utilizar las comparaciones etnográficas de los pastores de la isla. O sea que tuvo su importancia, obviamente. Como ven, el martes tienen que estar aquí para que realmente se enteren de que va el poblamiento de Canarias. Bueno, perdí un poco sí. Y por lo visto era, que yo no sé si será verdad, es lo que leí, un poco elitista, porque no quería salir con Cuscoy en la portada o que su nombre salía con él, porque, coño, él era catedrático de postín y el otro era un simple maestro de... Sí, él tenía un origen más humilde. Sí, de hecho, por lo visto, se sacó... O sea, los estudios al mismo tiempo trabajaba en una panadería, o sea, una cosa así un poco que para mí le da más valor, también te digo, porque luego la producción que hizo y los siguientes estudios, como estaba comentando aquí Yaret, o sea, el hombre se supone que lo valía, ¿no? Pero bueno, son esos pequeños cuchicheos que se encuentran uno, ¿no? Ese tipo de cosas. Veo que el problema de que los
Catedráticos tengo, a ver. Lo- Efectivamente. Ese Nada, problema no. siempre ha existido y siempre existirá. Es cierto, mira, una cosa que se me escapó, casi se me olvida. Pues una cosa que sí podemos decir es que Álvarez Delgado, al parecer, bebía también de esas teorías de Sabino Bercelot, que recordamos que es el que se apoyaba en Plinio para explicar el poblamiento de las islas. También hay que hacerle justicia y ya a medida que va pasando el tiempo al final será más afín a la teoría de la deportación romana, De eso, sí. sí, que hablábamos antes. Ujú. Sí, ya lo vimos. Y bueno, vamos a meternos en la chicha, ¿no? Sí, le damos al... Sí, vamos a las fuentes arqueológicas. No, compañero. ¿No? Las pirámides de Weimar. Ah, ¿esto viene aquí ya? Bueno. Sí, señor, Bueno, sí, bueno. señor. Vale, Esta es la fuente arqueológica Sí, de por Canarias. excelencia. Vamos Por aquí a favor. destruir un mito turístico de la isla. Vale, a ver por dónde empezamos. Mr. Olsen en persona. Casi. Este no es Olsen. Este que sale en la foto no es Olsen. Sí. Sí, este es Thor Heyerdahl. Y sí, está quemado. Ajá, está quemadito el pobre. Sí, no se nota, pero ese tono que tiene en la cara es de rojizo. Sí, Rojizo, como ¿eh? cualquier guiri. Sí, sí. Vale, vamos a dar un contexto general a qué se relaciona con este parque turístico o sitio etnográfico, como literalmente debería que denominarlo. Vale, Bueno, como se denominan ellos. no, porque al final sí tiene una importancia, ahora entramos en eso. Bueno, Lo que pasa es que lo que dice este hombre se lo saca un poco de la manga. Le apetece decirlo, le apetece hacerle bombo y, bueno, a lo mejor lo bueno es que le da bombo a la isla. El problema es que está vendiendo una cosa que no es. Yo tengo una anécdota con eso, pero vamos a Ahora- aplicarlo y... Ahora vamos soltando todo. Vale, con el tema de que en Canarias se da la momificación y haber encontrado estas pirámides, Thor Heyerdahl, me entraba a decir el nombre, que a ver, ¿cómo era? Lo describe la Wikipedia como aventurero y etnógrafo noruego. Plantea que tienen que ser egipcios, que tienen que haber llegado desde Egipto hasta las islas con la expedición de Anón, que eso también la tocaremos La próxima próxima semana. Sí. Que sería anterior a lo de Yuba. Ujú. Cuba. Esta población viene de Egipto a Canarias y asentada una vez en Canarias, cogerá y se irá hasta América, donde generarán otro tipo de pirámides que serán mucho, bueno, similares a las que vemos aquí. Sí, las pirámides coronadas, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, Básicamente. sí. A ver, aquí hay que tener una cosa en cuenta, ¿vale? La investigación hecha por la doctora María del Carmen Jiménez Gómez y el profesor Juan Francisco Navarro Medero demostró en su momento que estas estructuras con gran dificultad podrían relacionarse con como muy tarde o como muy pronto, diga, el siglo XIX. Es decir, que la pirámide probablemente sea del siglo XIX-XX y este hombre las está relacionando Pero con, es que... Bueno, termina. con el siglo antes de Cristo. También aquí cuento la anécdota del profesor que nos dio a nosotros Historia Antigua 1, que se llama Miguel Ángel Molinero Polo, que Un crack de la materia, ¿eh? muy grande. Ok. Pueden ver, bueno, si se meten a través de Google y buscan Le sale. las Sí. investigaciones que lleva. ¿Cuál es la que lleva? ¿Qué La proyecto tumba lleva? 209, creo que es. El En Twitter también lo tienen. Y si está Yarel aquí, seguro que le puede hacer algo de propaganda. Exacto. Pues en clase lo que nos dijo, sacó el tema de las pirámides porque claro, al final estábamos hablando de Egipto, Sí. las pirámides y no sé por qué salió alguna relación el tema de las pirámides de... Y él lo que nos dijo es que el primer estrato, ¿vale? No sé, el estrato son la Exacto. acumulación de capas, ¿vale? Que con el tiempo nos dan nos permite datar y saber, pues, de qué momento es cada cosa que vayamos a encontrar en ese contexto. ¿Qué dicen? Bueno, pues sigo. Sí. El primer estrato, debajo de una de esas piedras, era de
1800 y pico. No sé si era antes o después de la llegada de Napoleón a la península. Pero básicamente, O sea, siglo posterior. XIX, entre siglo XIX y siglo XX, y no ninguna relación que ver con los guanches ni con Sí. nada. ¿Vale? Hay que decir y hacerle honor a este hombre porque él, por ejemplo, no sé si han visto la película, y aquí viene la recomendación, que se llama Kon-Tiki, ¿vale? Él es el explorador que organiza una expedición desde Chile, si no me equivoco, creo que era Chile, hasta las islas de la Polinesia, si no me equivoco, si no lo digo mal. Sí, soy polinesia. Pues, eso sí. Sí, sí, pero que no me acuerdo si era esa o era otro archipiélago. Pero vamos, quería demostrar cómo la población podría haber ido desde Chile hasta el Pacífico, navegando con un tipo de embarcaciones bastante rudimentarias. Lo que hizo al final fue una embarcación con caña y con un par de víveres para subsistir durante un par de meses, tal, y al final acabó llegando. También aquí encuentra la trampa de que él juega con el conocimiento de las corrientes marinas y de ¿Y de dónde está las yendo? corrientes de aire y a dónde está yendo, ¿no? Pero después también resulta curioso porque él también hizo la misma prueba con yendo desde Egipto hasta Barbados, prácticamente. Cruzó el Caribe entero, o sea, el Mediterráneo Atlántico hasta el Caribe y demostró que sí se podía llegar. Pero claro, es lo dicho. Primero hay que tener en cuenta que ella conocía la forma en la que habría que llegar. En este caso, el hecho de conocer que atravesando las Canarias tienes los vientos alisios que, como decíamos el otro día, te sirven de autopista. Exacto, pues es un truco. Sí, a posteriori es más... Exacto. Pero bueno, y una vez sucedido esto, sobre lo del parque, el tema de la relación de las pirámides con los aborígenes y todo lo demás. Se descarta. No. Él se reúne con la naviera Fred Olsen y se subvenciona en lo que es actualmente, a día de hoy, el parque de las pirámides de Weimar, que es básicamente la foto que ven allí. Entonces, cualquiera que venga a Tenerife o cualquiera que sea de Tenerife y vaya al parque, Ve la publicidad y ve... a ver, que se lo goce y que lo disfrute, pero que tengan en cuenta que esto no tiene ninguna relación con los guanches. Es más, la explicación que se suele dar es que, sobre todo en este siglo XIX, siglo XX, donde habría que recondicionar toda la... ¿Cómo se llama? Todo el terreno para ampliar los cultivos, vale. ya hay una rotación en los... Tipo terraza. Yo es que veo muros de aterrazamiento de toda la vida. Efectivamente, Exacto. es que es prácticamente eso. Exacto. Tú piensas todo este terreno y hay que tenerlo en cuenta. O sea, Canarias en sí es una tierra que se forma por volcanes y que la mayor parte de ella va a estar llena de piedras de carácter volcánico. En este momento lo que hacen los campesinos es tratar de ganarle espacio al terreno, ganarle espacio a la isla. Entonces van a mover todas estas piedras y las van a aplotonar. Y como nos decía el profesor Miguel Ángel, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un muro recto para arriba de piedra o amontonarlo con una base mayor que la cúspide? Obviamente es más fácil hacer una pirámide de piedra. Tontos no son, ¿vale? Entonces, esto es eso, básicamente es el resultado de tratar de ganarle espacio a la isla y tratar de generar un nuevo cultivo que dinamice el siglo XIX y no deje tanto en la pobreza a Canarias, perdón. De todas maneras, esto también lo profundizaremos en el mes de octubre, noviembre, más o menos. Ya iremos viéndolo. Pero bueno, a rasgos generales, ya tienen la cabeza pensante detrás de las pirámides de Weimar, saben su historia y les recomiendo la película de Kon-Tiki, que aunque no les guste el tema de las pirámides de Weimar, es una película bastante entretenida y que tiene mucha relación con el tema de la historia y la etnografía. No, iba a decir arqueología experimental, pero es que al final no es arqueología, pero sí es experimental en el sentido de que él se pone en el papel de tener que hacer esto, aunque juegue con la trampa del conocimiento actual, ¿no? Sin duda.
Bueno, yo tengo una anécdota esta de que como hice las prácticas en el archivo municipal de Weimar, con un compañero de carrera, Alejandro Carrasco, que compartió algunas fotos hace unas semanas por nuestra cuenta de Twitter y de Instagram, ¿no? Fue. Bueno, no sé si nos estará viendo, pero aquí le mando un besito también. La verdad es que es un cara dura, no tiene ninguna vergüenza. Y en una de las charlas con el director del archivo de Weimar, no tenía otra cosa que preguntarle, sino que si tenía los planos originales de las pirámides de Weimar. Obviamente el silencio por respuesta, así que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que... A mí, si me preguntan, yo nunca he dicho lo que he dicho en este directo. Sí, no.